estudiando acerca de los 5 primeros libros de la Biblia, y en este momento estamos centrados en Éxodo, más específicamente Éxodo 20, estudiando, como ustedes sabrán, los mandamientos. La semana pasada estuvimos estudiando el tercer mandamiento, que tiene que ver, obviamente, estos mandamientos en primer lugar tienen que ver con Dios, con los 4 primeros mandamientos tienen que ver en nuestra relación con Dios. Los siguientes 6 tienen que ver más con la relación con el prójimo. Recordemos los 2 mandamientos más importantes de la ley, de acuerdo a las mismas palabras de nuestro Señor Jesús. Es amar a Dios sobre todas las cosas y amar al prójimo como a sí mismo. Y hoy, relacionado con estos mandamientos que hemos venido viendo, el primer mandamiento: no tener otros dioses aparte del Dios verdadero, no hacerse una imagen de él, no utilizar su nombre en vano o no hacer uso de su nombre en vano. Hoy también pasaremos a un mandamiento que tal vez para muchos de nosotros es raro. Es un mandamiento que tal vez decimos que tiene que ver con nosotros en esta época, pero que inclusive podemos relacionar con otras comunidades, con otros grupos, pero vamos a ver la relevancia que tiene para nosotros. Este mandamiento tiene que ver con el guardar el sábado. Entonces va a ser, espero, algo muy interesante para compartir hoy. Así es que, para poner en manos de nuestro Dios este momento, quisiera que me acompañaran en una oración. Padre y Señor del cielo, muchísimas gracias por este momento en el cual podemos colocar en tus manos esta reflexión bíblica que en esta mañana de domingo podemos llevar a cabo. Gracias, Padre, por un día para celebrarte a ti, Señor Dios, para honrarte a ti. También te agradecemos, Señor Dios, por todas las madres con las cuales podemos contar en este momento, en esta reunión virtual. Gracias, Padre, por el privilegio que les has dado a ellas de dar vida, Padre, y de experimentar de alguna manera esa facultad creadora que solamente tú tienes. Padre, durante esta predicación te rogamos nos des sabiduría, nos des entendimiento para llenarnos de lo que tú quieres que aprendamos, de lo que tú quieres que conozcamos, y para que con nuestras vidas esto que aprendemos se refleje en todo momento y podamos, Padre, siempre darte la honra y la gloria. Te rogamos, Padre, nuevamente por este mundo que está viviendo una situación completamente atípica. Te rogamos, Padre Santo, por las personas que están en necesidad, por las personas que están pasando por situaciones de enfermedad, de necesidad económica, y te rogamos porque podamos tener una actitud por completo de servir y de honrarte, Padre, también sirviendo a las personas más necesitadas. Te pedimos por los adultos mayores, por los enfermos, Padre, por nuestra comunidad alrededor del mundo. Ya hay como alrededor de 200 hermanos contagiados alrededor del mundo, Señor. Te agradecemos, Padre glorioso, por la oportunidad que nos das de servir a nuestros hermanos en necesidad. Te rogamos por sus vidas, colocamos en tus manos su salud. En el nombre de Cristo Jesús, dejamos en tus manos este tiempo, Señor. Amén. Muy bien. Vamos a ir precisamente a la escritura que está en Éxodo. Acompáñenme, por favor, aunque yo la voy a compartir en este momento. Éxodo capítulo 20, por favor. Vamos a ir a Éxodo en el capítulo 20, vamos a la Biblia, Éxodo capítulo 20, en el versículo 8, por favor. Bien. Dice la escritura, este es el 4º mandamiento: acuérdate del sábado para consagrarlo. Trabaja 6 días y haz en ellos todo lo que tengas que hacer.
pero el día séptimo será un día de reposo para honrar al Señor tu Dios. No hagas en ese día ningún trabajo, ni tampoco tu hijo, ni tu hija, ni tu esclavo, ni tu esclava, ni tus animales, ni tampoco los extranjeros que vivan en tus ciudades. ¿Qué les puedo comentar con respecto a este mandamiento? En primer lugar, los judíos no tenían, el pueblo santo, que es el pueblo judío, no tenía nombres para los días como los tenemos nosotros. Eso es algo que se vino dando de un tiempo para acá. Es una tradición relativamente reciente el que los días tengan nombre. Ellos solamente tenían el primero, segundo, tercer, hasta el sexto día, solamente los enumeraban de esa manera, pero el único que tenía nombre era el día de descanso, que para ellos era el sábado. Así era como ellos organizaban su semana. Y aquí en este pasaje, como podemos ver, está el mandamiento de respetar ese séptimo día. Aparece dentro de los 10 mandamientos. Entonces la pregunta, ¿está eso vigente para nosotros? Creo que muchos de nosotros hemos escuchado de comunidades que consideran que es necesario respetar este día. Vamos a continuar viendo un poco allí la motivación por la cual Dios instauró este día como sagrado. Allí un poquitico más adelante, en el versículo 11, mira lo que dice, versículo 11 del capítulo 20 de Éxodo. Acuérdate de que en 6 días hizo el Señor los cielos y la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos, y que descansó el séptimo día. Por eso el Señor bendijo y consagró el día de reposo. Este mandamiento tiene que ver por completo con la obra creadora de Dios. O sea, nos hace acordarnos del primer capítulo de Génesis, en donde se enumera cómo Dios hizo todo lo que existe. Y que al ser el día séptimo, el día en que Él cesó su labor creadora, también Él instaura el respeto y la consagración de ese día para su pueblo escogido. Mediante una pequeña figura o un dibujo didáctico, quisiera que viéramos un poco al respecto de esto. Esta es una figura como que representa los días de la creación. Vemos que al comienzo todo era oscuro, había oscuridad como se ve acá. Luego viene el día y la noche, porque la luz rompe con las tinieblas. Eso fue el primer día. El segundo día surgen las bóvedas como dice la escritura, las bóvedas de arriba, de las aguas de arriba, de las aguas de abajo, o sea, separa el cielo del mar o de las aguas de abajo. Luego, para el tercer día, aparece la tierra seca y todas las plantas que puede haber en la tierra. Para el cuarto día tenemos el surgimiento de los astros, de los cuerpos celestes que utilizan para determinar los ciclos de tiempo de nuestra existencia. Algo interesante, nuestra existencia está enmarcada, encerrada en el tiempo, y estos astros o cuerpos celestes nos han servido para demarcar ese ciclo de existencia que tenemos. Ya el quinto día surgen los animales tanto del agua como del cielo, las aves y los peces. Fíjense ustedes cómo este quinto día se relaciona con el segundo día de la creación. En el segundo día se crean el cielo y las aguas de abajo, y en el quinto día surgen las aves y los peces que estarán en las aguas. El sexto día, donde se crean los animales terrestres, entre ellos los seres humanos, también como creación
superior a los animales terrestres, ¿sí? Porque somos hechos a imagen y semejanza de Dios. Es interesante también cómo se relaciona este día, el sexto día, con el tercer día de la creación, donde surge lo seco y donde surgen las plantas, de las cuales nos beneficiaremos tanto bastantes animales como nosotros mismos los seres humanos. Y como podemos ver, pues el séptimo día es un día en donde Dios cesa su obra o cesa su actividad creadora. El Señor no era que estuviera cansado, agotado, que lo hubiera dejado exhausto toda esta semana de trabajo y como nosotros quisiera acostarse a ver televisión o a escuchar música. No, lo que quiere decir esto es que Dios se detuvo en su labor de crear. Y si nos ponemos a ver este pequeño esquema, nos damos cuenta de que pues estos 6 días enmarcan lo que es el universo. El universo tiene luz y tiene oscuridad, el universo tiene obviamente una parte que es gaseosa, otra que es líquida, también algo sólido, los cuerpos celestes que existen, las galaxias, las satélites, los planetas, las estrellas, todo esto fue creado en este momento, la vida que hay aquí en la tierra con los animales, tanto del mar como del cielo, y ya para el sexto día los animales terrestres y finalmente el hombre. O sea, esto es todo, enmarca toda la creación. Esto representa todo lo que ha sido creado. Desde ese punto de vista, ya no hay nada más nuevo sobre el universo o en el universo. Ahora bien, sí, hay cosas que vamos descubriendo de tanto en tanto. Tal vez se encuentran especies de plantas, especies de animales, nuevos cuerpos celestes, pero nada de eso es nuevo en sí porque ya existía antes. Solamente que nosotros no lo sabíamos, no nos habíamos dado cuenta, no lo habíamos descubierto. Pero eso ya fue creado por Dios. O sea, Dios cesó su actividad creadora en ese punto que nos menciona el relato bíblico. Desde ese punto de vista, Dios está descansando desde esa época de la historia, porque no está creando más. El único que crea es Dios. Podemos decir, por ejemplo, el computador en el que estoy en este momento transmitiéndoles esta reflexión bíblica, ¿es una creación? No es una creación. Los seres humanos no creamos nada, transformamos lo creado. Pero yo no puedo con mis palabras decir que haya un computador y este aparece. No, no puedo hacerlo. El único que puede de la nada hacer que aparezca algo de lo que no existe, hacer algo que exista, es Dios. El único creador es Dios. Espero estarme haciendo entender esta distinción. Los seres humanos y otros seres de la naturaleza sí, podemos transformar la naturaleza que se nos ha dado, pero no podemos crear nada. Solo hacemos transformaciones de lo que ya fue creado y el único creador es Dios. Entonces el séptimo día nos da cuenta de que lo creado ya está. Que lo hayamos descubierto o no, que conozcamos todo lo creado o no, es otra cosa. Pero ya la creación fue hecha y está. Dios no sigue creando más cosas, por lo menos en el universo que conocemos. Ahora bien, si eso quiere decir que Dios está descansando, si eso quiere decir que Dios ya cesó toda su labor de creación, entonces, ¿Dios qué está haciendo? Está como desocupado, necesita algo que hacer. Yo creo que muchos estamos en algunos casos en esta época bastante ocupados y quisiéramos una manito de alguien y mucho más de Dios. Pero no, Dios está llevando a cabo una obra, pero no es una obra material. Ya quisiera que recordáramos un poco las palabras de nuestro Señor Jesús cuando en el Evangelio de Juan él menciona que en el capítulo 5 que el Señor, el Padre, siempre ha trabajado y que por ende Él también
siempre trabaja. Eso es algo bien interesante que menciona nuestro Señor Jesús allí en el Evangelio de Juan, en el capítulo 5. Él siempre trabaja. ¿Y en qué está trabajando? Esa es la gran pregunta. Pues no está llevando a cabo un trabajo espiritual. No está llevando a cabo, está llevando a cabo un trabajo espiritual más bien. No algo material. Con el ser humano. Fue colocado, como lo menciona allí la escritura, en el capítulo 2 de Génesis, el ser humano fue colocado en el jardín del Edén, específicamente Adán, para que lo cuidara y lo cultivara. O sea, el trabajo no es un castigo, como lo dice una canción bastante popular. No, el trabajo es un don de Dios desde el comienzo mismo. En el jardín del Edén, el trabajo estaba también presente. Ahora bien, ¿qué fue lo que pasó? Solamente se le dejó una advertencia al ser humano, que no comiese del fruto del conocimiento del bien y del mal. Pero esta advertencia no fue seguida por el ser humano. De allí viene la condenación o la expulsión más bien del ser humano que vemos allí en el capítulo 3 del libro de Génesis. Y allí se genera esa separación entre Dios y el hombre. Para Dios allí comenzó una labor espiritual importante, y es recuperar al ser humano, salvarlo, traerlo de vuelta a donde Él lo quería tener, consigo, teniendo una relación consigo, cercano a Él. Sí, tal vez ocupado en esto, de cultivar a este jardín del Edén, pero compartiendo con Él, disfrutando con Él. Pensemos cuánto trabajo tendría el ser humano en el jardín del Edén, un jardín creado por Dios. Cultivar, cuidar este jardín sería muy fácil porque Dios mismo lo haría producir. O sea, más que un trabajo pesado, sería una labor por completo agradable. Y ahí es donde viene un poco lo que tiene que ver con la pregunta que hicimos al comienzo de este espacio que estamos disfrutando, que desde las 9 de la mañana estamos compartiendo, lo que en esta sesión que tuvimos en vivo. Tal vez el descanso no es hacer nada. Es más, yo les compartía, yo me he tomado tiempos de descanso en los cuales para mí descansar es, por ejemplo, estar sentado pensando, meditando, reflexionando en cosas. Para mí eso me alivia mucho, me renueva mucho, siendo que de alguna manera mentalmente estoy muy activo. Otras personas han disfrutado que en este tiempo han podido compartir más con sus familias, han podido de pronto organizar y sacar todas las cosas que tienen guardadas en sus casas. Muchas cosas se han dado en esta época, pero el cambio de actividad trae un descanso también. O sea, descansar no necesariamente es hacer nada, tal vez un cambio trae también cierto descanso, y aún más que esa actividad sea fructífera, sea agradable, sea gozosa, eso también trae un descanso. Trabajar en el jardín de Edén era, yo creo que lo mejor que podía haber. Cuando el ser humano es condenado y sale
es expuesto al mundo material que conocemos, se da precisamente el que trabajosamente da fruto lo que hacemos. Ahí es donde se nos complicó la vida por nuestro pecado. Entonces le dice Dios a Adán, con duro trabajo harás que la tierra te dé sus frutos. A la mujer le dice, multiplicaré tus dolores en el parto, pero tu deseo te llevará al varón y él tendrá autoridad sobre ti. Todo eso hace pesada la vida, del sufrimiento, que sea duro vivir la vida. Así es que la labor de Dios, lo que Él está haciendo, porque materialmente no está creando nada, es procurar que el ser humano retorne a ese descanso que tenía en el paraíso, que recupere ese reposo que tuvo alguna vez de la mano de Él. Eso es lo que está llevando a cabo Dios. Esa es la obra de Dios actualmente. No crear necesariamente nuevos seres vivos o nuevos cuerpos celestes, no. Sino hacer que sus seres creados a su imagen y semejanza vuelvan al sitio donde Él los destinó a vivir, que es en su presencia eterna. Esa es la labor que está llevando a cabo Dios. Y ese es el trabajo que de alguna manera nosotros estamos llevando a cabo. El regresar a estar a la presencia de Dios, si es que le podemos llamar trabajo. Precisamente cuando Dios aparta al pueblo de Israel, que fue su pueblo santo, lo aparta para sí y le dice, mira, desde Abraham, ve a la tierra que yo te voy a mostrar, abandona la tierra de tus parientes y ve a la tierra que yo te voy a mostrar. Desde ese preciso instante, Dios está queriéndolos llevar a un sitio donde ellos reposen, en donde Dios y los seres creados por Él, en este caso su pueblo apartado, su pueblo santo, puedan vivir en comunión. Y es esa tierra prometida. O sea, ese camino por el desierto es el camino en búsqueda de ese reposo que se perdió no solo por la esclavitud que tuvieron por parte de los egipcios. Recordemos que salieron ellos de esa esclavitud que tuvieron por parte de los egipcios, guiado de la mano de Moisés, sino ese reposo que perdieron en el momento mismo en que la humanidad pecó y fue expulsada de la presencia de Dios. Perdió esa comunión con Dios. Pero esa labor, para nosotros como seres humanos, es imposible. Entrar a ese reposo es imposible. ¿Por qué? Porque cuando estuvimos lo que hicimos fue lo contrario. Cuando teníamos ese reposo, cuando teníamos esa comunión con Dios, lo que buscamos fue apartarnos de Él. Y allí la expulsión de Adán y Eva del paraíso. Nuestra tendencia es a buscar la esclavitud. Es a buscar alejarnos de Dios. ¿Qué pasó cuando Adán escuchó a Dios después de haber pecado? ¿Qué le dijo? Uy, Señor, vengo a ti, me postro ante ti, te pido perdón. No, lo que hizo fue esconderse y tejieron ramas y hojas para cubrir su desnudez. El hombre quiere apartarse de Dios habitualmente. Aunque hay un deseo de volver a Él, habitualmente con nuestros malos deseos, con nuestra naturaleza pecaminosa, lo que hacemos es huir de Él. Ahora bien, permanece ese deseo de volver a ese reposo. Permanece ese deseo de ser libres para tener una relación con Dios. Entonces, Dios saca a estos esclavos que eran del pueblo judío, los saca de Egipto y los lleva en este camino por el desierto, dejándoles normas como estas. Inicialmente se las dejó, recordemos en Éxodo 16, cuando les mandó el maná. Miren, recojan maná durante 6 días. Al séptimo no recojan nada. El sexto recogerán ustedes el doble para que puedan comer tanto el sexto como el séptimo, porque el séptimo es un día apartado para mí. Fue una recomendación que cuando
las dio, y ustedes pueden revisar, y ya lo estudiamos en Éxodo 16, ellos no las siguieron. Vemos la tendencia natural al ser humano a desobedecer a Dios, a apartarse de Él. Y aún más, ya Dios aquí en la constitución del pueblo como tal, lo hemos hablado que estos 10 mandamientos son la constitución del pueblo de Dios. En la constitución del pueblo, Dios ya coloca una jurisprudencia, si me permite el término, una legislación, una ley específica, no una recomendación o un llamado a no hacer eso, de recoger o de trabajar en el séptimo día, en el día sábado, sino una ley ya instituida de que debe consagrarse ese día, que nos recuerda que ese reposo solamente es posible con Dios. Por su propia fuerza, el pueblo judío nunca habría podido salir de Egipto. Dios tuvo que desplegar su poder para que el pueblo fuera liberado. Las 10 plagas, el mar rojo que se abrió en dos, la guía de Dios por medio de una nube durante el día y una columna de fuego durante la noche. Sin eso no existiría pueblo judío, no existiría la historia de ese pueblo santo, habrían sucumbido. Inicialmente, si no los destruyen los egipcios, se habrían perdido en el desierto por completo y habrían desaparecido como nación. Pero no fue así. Solamente Dios nos da acceso a ese reposo. Claro, los israelitas tuvieron que creerle a Él, en especial sus líderes y en especial Moisés. Tuvieron que llevar a cabo ciertos actos, obras, por decirlo de algún modo. Tuvieron que caminar en el desierto, tuvieron que transitar por el Mar Rojo como en tierra seca, pero quien permitía que esos actos y esas obras tuvieran un fruto, nuevamente era Dios. Fue Dios y es Dios. El sábado les está recordando, miren, ustedes pueden ser pueblo, ustedes pueden estar conmigo, pueden tener una relación personal conmigo, pueden ser mi nación, es por mí. Eso dice Dios. No por ustedes, no porque sean el mejor pueblo, no porque sean los más instruidos, no porque sean los más sabios, no, es por mí, dice el Señor. Entonces apártenlo. ¿Para qué? Para acordarse de eso, de que esas obras llegan a un punto, como la obra de Dios llegó hasta cierto punto. Paren allí y contemplen lo que yo he hecho, como Dios contempló lo que había hecho. Hay un hermano que aprecio mucho que dice, yo creo que el séptimo día el Señor lo único que hizo fue tomarse un tiempo y mirar todo lo que Él había hecho durante los anteriores 6 días. Pero no simplemente porque estemos cansados o porque nuestro cuerpo necesite restablecerse, que es algo que algunos necesitamos aprender, a cuidar de nuestro cuerpo y a restablecer fuerzas y a recuperarlas, a cuidarnos, y mucho más en esta época de pandemia. Pero no es eso es el sentido, sino es sentarnos a contemplar, o darnos a la tarea de contemplar que Dios es ese que nos permite entrar en ese reposo, que Dios es ese que les daba doble provisión un sexto día para poderse alimentar el séptimo día. Es más adelante, y con el favor de Dios tal vez lo estudiaremos un poco más a profundidad, no solamente habían días sábado, sino que habían años sabáticos. O sea, todo un año, cientos de días, en los cuales todos los días serían como si fueran de reposo, de descanso. Algunos dirían, uy, qué rico. Otros ya están cansados de descansar en este tiempo de aislamiento. Pero aquí lo interesante es que ¿cómo iban a vivir? Yo creo que cualquiera se pregunta. ¿Y de dónde iban a sacar los alimentos y la tierra que ellos cultivaban y qué iban a comer? Pues el Señor se encargaba de que ese reposo lo pudieran tener. Dios se encarga de que podamos descansar en Él. Entonces, ya para nuestra época, para la iglesia, no del Antiguo Testamento, sino del Nuevo Testamento, ese reposo es muy diferente. Tiene
el sentido espiritual, pero ya no es solamente respetar el sábado, que algunos piensan, no, el día de reposo, el domingo. No, eso es una tradición que viene inclusive desde el Imperio Romano. No es que ahora el nuevo día de reposo sea el domingo, no. Pues habitualmente a la gente se le da libre el domingo y la gente puede en ese día asistir a sus congregaciones, los que quieren hacerlo, los que no hacen otras cosas, hacer aseo, visitar familia, salir de viaje o simplemente dedicarse a actividades de ocio. No es ese el punto, no es un día de la semana, es ese reposo en el cual Dios quiere que entremos, en el cual descansemos de todas nuestras obras, como Él descansó de sus obras en el séptimo día. Quisiera que me acompañaran, no se las puedo proyectar en este momento, en otra escritura que está en el libro de los Hebreos, en el capítulo 4. El libro de los Hebreos, capítulo 4. Aquí este pasaje, a través del Salmo 95, le está recordando a varios creyentes cristianos que son de origen judío, que el día de reposo sí, bueno, lo pueden celebrar, pero que se acuerden del verdadero reposo que Dios quiere que ellos entren. En el versículo 8, en el capítulo 4 de la carta a los Hebreos, mira lo que dice: si Josué les hubiera dado el reposo, Dios no habría hablado posteriormente de otro día, del que está hablando el Salmo 95. Les recomiendo que lo puedan leer en sus casas. Por consiguiente, queda todavía un reposo especial para el pueblo de Dios, porque el que entra en el reposo de Dios descansa también de sus obras, así como Dios descansó de las suyas. Esforcémonos, pues, por entrar en ese reposo, para que nadie caiga al seguir a aquel ejemplo de desobediencia. ¿Cuál fue el ejemplo de desobediencia? Precisamente el Salmo 95 habla de que ese pueblo que sacó Dios de Egipto andaba extraviado en su corazón. Por eso lo hizo deambular en ese desierto durante 40 años y juró en su furor, como dice la escritura allí del Salmo 95, que no entrarían en su reposo. Y es cierto, solamente los hijos de la generación que salió de Egipto pudieron ingresar de la mano de Josué a la tierra prometida. Los demás se quedaron muertos en el desierto. Inclusive el mismo Moisés, Aarón mismo, falleció en el desierto. Solo algunos pocos de esa generación antigua ingresaron, entre ellos Caleb. ¿Pero qué quiere decir esto? ¿Que el reposo está allá en el Medio Oriente donde estaba el pueblo judío? No. El Salmo 95 está hablando de otro reposo, de que no entrarían en su reposo. Ese reposo del que está hablando la Escritura tiene que ver con el descansar de nuestras obras. Nuevamente, ¿qué obra estamos llevando a cabo? No las obras de nuestros trabajos, de nuestros empleos, no. Los que estamos aquí presentes queremos acercarnos a Dios, queremos que Dios tenga una relación personal con nosotros, conectar con Él. Buscamos agradarlo. ¿Cómo lo vamos a lograr? Nuevamente, es imposible. Nadie puede agradar a Dios en sus fuerzas. Y lo que Dios quería mostrarles a través del día de reposo es: miren, descansen, yo soy el que hago posible que ustedes puedan estar conmigo, no ustedes. Como yo soy el que permitió que salieran ustedes, que fueran liberados de Egipto, soy yo el que permite que ustedes se acerquen a mí, que ustedes tengan una relación conmigo. Soy yo. Entonces no hagamos nada, podría decir alguien. No, recordemos, los israelitas tuvieron que salir de Egipto, transitar de la mano de Moisés, cumplir lo que Dios decía durante ese transitar por el desierto, pero nada de eso era suficiente para lograrlo. Si Dios no hubiera enviado las 10 plagas, el pueblo judío habría sido exterminado tal vez allá en Egipto. Si Dios no hubiera abierto el mar en dos, los egipcios habrían
habían acabado con todo su ejército. Todo su ejército había acabado con el pueblo, la nación judía. Entonces es Dios el que permite que podamos entrar en ese reposo. Amén. El día sábado, el día de reposo, nos recuerda que Dios es el que nos permite estar con Él, conocerlo, representarlo. No somos nosotros. Entonces, ¿te has sentido en este tiempo que hemos venido estudiando estos primeros 4 mandamientos una carga de que, uy, no, es que es súper difícil conocer a Dios y reflejarlo a Dios? Y claro, es imposible, nadie puede. Y el 4.º mandamiento te lo garantiza. Mira, nada de esto es posible sin mí. Entonces, acuérdate de mí. Ahora, si tú en tu convicción quieres dedicarle un día especial a Él, ya, eso es asunto tuyo. ¿Sí? Qué pena, les manifiesto mi convicción muy personal. Para mí el día del Señor no es el domingo, ni el sábado. A la luz de lo que Jesús nos muestra, para mí todos los días son el día del Señor. Porque todos los días yo debo acordarme que no es por mi fuerza que puedo estar con Él, sino que es Él el que me permite estar en su presencia, que Él envió a Cristo Jesús para que yo pudiera estar en la presencia de Dios, que es la sangre de Cristo, su cuerpo, el que permite que yo esté en la presencia de Dios. Entonces, yo no discuto con nadie. Si alguien quiere celebrar el sábado, se lo respeto. Si alguien quiere celebrar el domingo, es muy respetable. Pero para mí, y lo que veo en la actitud también de nuestro Señor Jesús, es que todos los días deben ser de reposo, de acordarnos de ese reposo que ya por fe estamos como cristianos. Y estas actividades, estas predicaciones, que actualmente las estamos haciendo virtualmente, las hacemos con el ánimo de que más personas entren en ese reposo. No porque nosotros vamos a lograr que ellos entren, no porque ellos vayan a lograr entrar con sus fuerzas, sino porque Dios envió todo lo necesario para que puedan entrar por su poder, a través de la fe en Cristo Jesús. Amén. De eso habla el 4.º mandamiento. Y con esto que acabamos de ver, llegamos al final de la primera parte del estudio de los mandamientos, que tienen que ver con nuestra relación con Dios. Ya con el favor de Él también, la próxima semana estaremos estudiando acerca de los siguientes 6 mandamientos que tienen que ver con nuestra relación con el prójimo. A todos ustedes, muchísimas gracias por su atención.